Hola a todos, mi nombre es Carolina González, yo soy médica residente de psiquiatría de la Universidad de Caldas y el día de hoy vamos a hablar acerca de la autoaceptación incondicional. Este tema surgió de ustedes mismos, es decir, este tema cuando se preguntó qué otros les gustaría trabajar, muchos de ustedes propusieron el tema de la autoaceptación y es por eso que el día de hoy lo vamos a tratar. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a reflexionar en cómo eso que nosotros pensamos sobre nosotros mismos muchas veces hace que nos evaluemos de forma errónea. ¿Por qué? Porque nos evaluamos en función de concedernos más o menos valor al ser humano como tal o a nosotros mismos en general. La valía del ser humano entonces se trata que, por ejemplo, si la persona se desprecia o se denigra a sí misma o tiene una autoimagen negativa, eso puede perjudicar mucho su funcionamiento normal y va a afectar de forma importante a su estado emocional. Entonces nuestra idea es que aprendamos a pensar de forma científica sobre nosotros mismos para poder aumentar nuestros sentimientos de valía personal. ¿Cómo se hace esto desde el punto de vista científico? Es decir, viendo las cosas como un todo, viendo desde diferentes perspectivas o desde diferentes ángulos y sobre todo viéndolo desde la evidencia. Entonces, cuando una persona no se valora, pueden surgir otros problemas, tales como a veces se va a fijar tanto en lo que hace mal que se va a desviar de la solución de los problemas y se va a volver ineficaz. También la persona puede concluir de forma errónea que no puede hacer nada bien y eso hace que abandone lo que está haciendo, tareas, hobbies, aprendiendo algo nuevo. O quizá la persona le ponga tanto interés en probar su valía a los demás que simplemente no se respete porque busque la aprobación de los demás y deja de lado sus convicciones, deseos, a cambio de que los demás hagan lo que él quiere. Y quizá también puede que la persona llegue a obsesionarse tanto al comparar sus logros con los de los demás en vez de vivir tranquilo y contento. También puede que la persona comience a sentirse angustiado, aterrorizado, ansioso y además puede ponerse tanto a la defensiva que va a actuar de una forma superior o grandiosa. En general, cuando nosotros no nos valoramos muy bien, no nos podemos enfrentar bien al mundo. Entonces, ¿cómo y por qué podemos aprender a no autocalificarnos? Es decir, a apreciarnos sin importar las buenas o malas actuaciones que yo haga, sin tener en cuenta qué tan popular o no soy con respecto a, por ejemplo, mis compañeros de trabajo, del colegio, mis amigos. La respuesta de esto se basa en diferenciar o en la distinción entre la autoaceptación y la autoestima. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es la autoestima? La autoestima significa que la persona se valora a sí misma porque ha actuado bien, de forma correcta, inteligente, competente. Pero es un término que no tiene mucho sentido cuando hablamos del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano per se, es decir, es inherente al ser humano tener errores, actuar no siempre de forma inteligente, actuar en ocasiones de forma incorrecta, no ser competente en todo. Entonces es un término que pues podríamos decir que es imposible aplicarlo a un ser humano. Pero entonces si aprendemos a abandonar esos conceptos y las prácticas pueden ayudar y las practicamos, pueden ayudarnos esto a considerablemente a capacitar hombres y mujeres para que estén menos perturbados emocionalmente y podamos funcionar de una manera más eficaz. Entonces, a través de la autoestima, lo que hacemos es de forma sistemática unas valoraciones globales de toda nuestra persona en función de un solo comportamiento, de una sola idea o de una sola emoción. E incluso en el peor de los casos, en función de qué, del resultado, si nos fue bien o si nos fue mal, o si nos aprobaron o no nos aprobaron. Esta frase es una frase de Albert Ellis, que es un psicólogo cognitivo que nos habla mucho sobre la autoaceptación y el tema pues en general de la autoaceptación. Entonces, ¿qué nos dice él?
Que la autoestima funciona cuando uno tiene muchos talentos y pocos defectos, pero estadísticamente hablando, pocos se hallan en esta situación. Es parte del ser humano tener talentos como defectos. Puede ser a la par, puede ser incluso más uno que otro lado, pero es estadísticamente casi que imposible encontrar una persona que tenga muchísimos talentos y casi ningún defecto. Entonces, por eso es que la autoestima no funciona con los seres humanos. ¿Y por qué pongo esta montaña rusa abajo? Porque si seguimos así, es decir, si seguimos dando nuestra valía por las cosas positivas que nos pasan o por las cosas negativas que nos pasan, vamos a ir por la vida como en una montaña rusa emocional, subiendo, bajando nuestra valía personal, nuestras emociones según acertemos o nos equivoquemos, o si nos dan aplausos o si nos critican. Entonces es por eso que la autoestima finalmente no funciona en los seres humanos. Entonces estamos hablando sobre quién soy yo, qué es lo que debo valorar, ¿cierto? ¿Qué debo autoaceptarme, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar definiendo claramente qué es ese yo. ¿Quién soy yo entonces? Yo soy mis comportamientos, soy mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos, mis recuerdos, mis sueños, mis ideas. En general, todas estas cosas componen lo que soy yo y muchas otras más, ¿cierto? Pero entonces, si aparte de eso, es decir, si aparte de que vemos que somos muchas cosas, también tenemos en cuenta que mi persona hoy no es igual a la de hace 10 años y no será igual a la que va a haber dentro de los próximos 10 años, es decir, estamos en constante cambio, eso implica que nuestro yo o nuestro ser está cambiando, es algo complejo y es algo dinámico. Entonces realmente podemos hacer una valoración global de toda nuestra persona. Realmente es posible calificar como algo positivo o negativo a toda la persona o solamente a sus comportamientos, emociones o partes del cuerpo. Entonces aquí vamos a hablar cuál es el problema de la autoestima. Entonces, con la autoestima lo que hacemos es mantener una valoración negativa de toda nuestra persona cuando nos va mal, como podemos verlo al lado derecho de la imagen con el niño que ha perdido el examen. Por el contrario, si queremos tener una autoestima alta, tendríamos que tener una valoración positiva de toda nuestra persona, como vemos al lado izquierdo con la niña que sacó una buena calificación. Entonces, ¿qué pasa con esto? El éxito, finalmente, aquí va a depender de algo externo, no de lo que uno considere de uno mismo. Y además, el problema de la autoestima es que estos niños no solo son estudiantes, también son amigos, también son hermanos, también son hijos y también son amigos y compañeros, por ejemplo, de deportes. Y en todas estas cosas tienen un funcionamiento o un desempeño distinto. Entonces, no tiene sentido que solamente califiquemos por un examen mal a una persona sabiendo que tiene muchísimos otros aspectos de la vida. Y finalmente, pues entonces estamos evaluando la totalidad basándonos únicamente en alguna de sus partes. Es importante que diferenciemos entre comportamientos y la persona, porque no son lo mismo. Entonces, aquí podemos ver, pues creo que todos, muchos han visto esta película y si no, pues los invito a verla, que es Intensamente. Aquí vemos el lado izquierdo cómo la niña o como Riley se comportó de una manera poco agradable en esa situación, gritó a sus padres, abandonó la mesa, se fue corriendo, ¿cierto? Y al lado derecho, siendo una niña divertida, jugando con sus padres, amable. Entonces, ¿ella es esta niña buena o esta niña mala? No, ella simplemente es ella que ha tenido comportamientos adecuados y algunos comportamientos que no le gustan o que no son adecuados. Entonces también debemos diferenciar quién no soy yo, porque aquí vamos a darnos cuenta de que no puede depender mi autovalía o mi autoconcepto.
Yo no soy el dinero que tengo, ni tampoco mi pareja, ni mis hijos. No soy la aprobación que me dan ni los demás. No soy el éxito que logre, ni mucho menos mis pertenencias, ¿cierto? Entonces sería importante que aprendiéramos a diferenciar ambas cosas y no condicionar nuestro valor como personas a aspectos que finalmente no tienen nada que ver con nuestra persona, como por ejemplo la casa o el carro o el éxito que tengamos. Entonces, ¿qué alternativa nos queda después de todo esto? La alternativa es autoaceptarnos de forma incondicional. ¿Por qué? Cada uno de nosotros podemos aceptarnos ya sea de forma condicional o incondicional. Cuando nos aceptamos de forma condicional, nuestro valor, como dice la palabra, está condicionado a cuán éxito tenga o no. Mientras que, como no solo tenemos éxitos en la vida, sino también fracasos, solo nos queda esta segunda opción, que es aceptarnos de forma incondicional. La autoaceptación incondicional se define como decidir aceptarme a mí mismo solo por el hecho de existir, solo por estar vivo, sin entrar en ningún juicio valorativo, sin más allá de simplemente existir por ninguna otra razón. Entonces, mientras que las personas que actúan bien pueden merecer y sentir autoestima, porque, por ejemplo, cuando saco un buen resultado en una tarea, me puedo sentir bien, ¿cierto? Pero si saco un mal resultado, probablemente no me vaya a sentir tan bien. Casi todos los seres humanos sí son capaces de sentir autoaceptación. Es aquí donde entra la diferencia. Entonces, según Albert Ellis, que es el psicólogo del que hablé previamente, él nos dice que la persona se debe aceptar total e incondicionalmente, sin depender de si se comporta bien, mal, de forma inteligente o de forma incorrecta, competente o incompetente, o también independiente de lo que los demás piensen o consideren de sí mismos. Entonces, cuando decidimos aceptarnos sin condicionar nuestro valor a nada, simplemente aceptar incondicionalmente, tanto si tenemos un resultado positivo o negativo, comenzamos a comprendernos como seres humanos. Y aquí vamos a poder ver que tenemos diversos aspectos, cosas positivas, cosas negativas, pero finalmente todo eso conforma es una totalidad del ser humano, una totalidad como persona. Entonces, podemos juzgar como buenos, malos, regulares nuestras conductas, pensamientos o emociones, pero no calificarnos en general o de forma global como buenas o malas personas. Aquí tengo un ejemplo. Entonces este niño jugó de forma muy egoísta en el fútbol. Entonces él puede tener dos formas de pensar o ver esta situación. Puede llegar y decir: en el ejercicio de esta tarde me he comportado de forma egoísta con mis compañeros. Este enfoque es un enfoque desde la autoaceptación, porque él está hablando de un comportamiento que él tuvo. Mientras que podría llegar y decir: soy un egoísta. Cuando él dice soy un egoísta, se está dando una calificación global por un solo comportamiento. Entonces, los seres humanos no somos máquinas perfectas y por eso es importante que mantengamos esta fuerte preferencia por intentar cada día hacer las cosas mejor, lo mejor posible que podamos y equivocarnos lo menos posible. Pero, pues es importante saber que no siempre lo vamos a conseguir, ni de forma absoluta. Entonces, eso no nos puede llegar a hacer sentirnos mal, pero si ya tenemos es culpa o nos autocondenamos, eso no nos va a ayudar a identificar nuestros errores ni a cambiarlos. Simplemente nos va a generar dolor por habernos equivocado. Entonces, en la autoaceptación incondicional se favorece un comportamiento constructivo y funcional. Es decir, cuando yo me acepto, me conozco, sé qué cosas debo mejorar, soy capaz de crecer como persona. Entonces, eso me va a volver en un ser más funcional. Muchas personas podrían preguntarse si esto simplemente significa resignación y definitivamente no.
¿Por qué? Aceptarse incondicionalmente no significa resignarse, porque no estamos aceptando ni diciendo que nos guste totalmente todo lo que hacemos. Simplemente lo conocemos, somos conscientes de ellos y esto nos va a ayudar a mejorar. Entonces, como no somos, esto no significa que nos guste o aceptemos todos nuestros comportamientos. ¿Qué podemos hacer? No nos podemos quedar simplemente en el hecho de aceptarnos y aceptarnos y aceptarnos, sino también qué vamos a hacer con esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Les voy a dar una serie de pasos que nos van a decir o a enseñar cómo podemos hacer uno a uno para poder modificar esto. Entonces, lo primero que debemos hacer es reconocer que nos equivocamos o que nos hemos comportado de forma negativa o una forma que no nos gusta. Cuando yo ya lo reconozco, entonces luego paso a analizar y a revisar todos estos factores o las circunstancias que hicieron que me portara de esta forma, ¿cierto? Entonces, cuando ya reconocí, luego analicé qué sucedió, luego paso a identificar qué podemos aprender de esta experiencia o de esta situación. Y después de esto, ya decidir qué podemos hacer de forma diferente en el futuro o en una próxima ocasión o cómo me gustaría comportarme la próxima vez. Cuando yo ya decido eso, entonces el último paso es comprometernos con nosotros mismos a actuar de una forma diferente en futuras ocasiones. Como ser humano, somos únicos e irrepetibles. Cada persona es diferente. Cada persona tiene una serie de rasgos, de cualidades que nos hacen completamente únicos. Entonces podemos no concedernos valor por nada más que no sea por estar vivo, porque somos irrepetibles y en constante cambio, y eso en sí tiene muchísimo valor. Además, no es realista ni útil compararnos con los demás, porque cuando yo me comparo, pueden aparecer sentimientos o de superioridad o de inferioridad. Pero cuando te aceptas de forma incondicional, pensamos de forma lógica, realista y evitamos esta generalización de los errores. Es decir, con el ejemplo anterior, el niño se comportó de una forma egoísta. ¿Cómo sería una generalización de error? Pensar que él es un egoísta y no solo su comportamiento. Entonces, cuando nos autocalificamos, tendemos a hacer estas generalizaciones ilógicas y hacemos muchas veces lo que se conoce como el error de tomar la parte por el todo. Es decir, nos centramos en una parte de nosotros mismos, la calificamos y sobre esto calificamos toda la persona. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Y es que una persona después de equivocarse puede tener dos conceptos. Uno es que la persona dice, soy un estúpido. Ahí vemos que está dando una valoración global por un comportamiento. O puede decir, el hecho de equivocarme solo demuestra que soy un ser humano que se equivoca, que a veces hace las cosas bien y a veces mal, pero eso no me convierte en un estúpido. Entonces vemos cómo en el caso B estamos evitando esa generalización de errores. El concepto de las creencias irracionales está estrechamente relacionado con un pensamiento inflexible. Entonces, cuando yo me paro en mis conceptos y no escucho razones u opiniones de los demás, eso significa un pensamiento inflexible. Pero, y de aquí nacen muchísimas creencias irracionales. Entonces, en la autoaceptación incondicional, esto implica combatir todas estas creencias que tenemos, con las que venimos desde incluso muy pequeños, que nos han enseñado a pensar de esta forma toda la vida. Como por ejemplo que tenemos que hacerlo todo siempre bien, que no nos podemos equivocar nunca. Y también esta tendencia a condenarnos por nuestros errores o equivocaciones. Entonces, cuando nosotros nos aceptamos de forma incondicional, nuestras emociones son adecuadas y el comportamiento es más funcional y más constructivo. Pero cuando nos despreciamos o nos calificamos de forma negativa, por ejemplo, delante de una situación que no nos ha gustado, vamos a generar una emoción negativa inadecuada, como por ejemplo ansiedad, ira, depresión, culpa, vergüenza.
Pero si nos aceptamos, aunque sepamos y seamos conscientes que actuamos de forma negativa o incorrecta, aunque van a aparecer emociones negativas, estas son adecuadas. ¿Cuáles? Por ejemplo, preocuparse en vez de tener ansiedad, sentir tristeza en vez de ya estar completamente deprimido, sentirse frustrado, decepcionado en vez de sentir culpa que no nos ayuda con nada. Entonces aquí tenemos este ejemplo de dos creencias que podemos tener de forma distinta y son finalmente la misma. Entonces yo puedo decir, preferiría y sería bueno sacar una muy buena nota en este examen. Eso, estamos hablando de un comportamiento, estamos hablando de una meta que no me está dando una valoración global a mí misma. O puedo decir, en este examen tengo que sacar todo bien, o si no, es horrible y significa que soy un tonto. Esa es una creencia irracional. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona pierda un examen no significa que es un tonto. Significa que es una persona que perdió un examen únicamente. Entonces, debemos intentar empezar a detectar estas creencias irracionales para poderlas reevaluar constantemente. Entonces, desarrollar una buena aceptación incondicional de uno mismo y uno misma pasa por aceptar incondicionalmente al resto de las personas. Y los principios básicos de la aceptación incondicional funcionan de la misma forma cuando yo pienso sobre la valía de los demás o cuando valoro o califico aspectos de los otros y no a los otros como personas de forma global o total. También podemos aprender y enseñar a aceptarnos de forma incondicional, pero pues tener en cuenta que no siempre lo vamos a conseguir y no siempre lo haremos de forma perfecta, porque es parte del ser humano ser imperfecto. Y aunque logremos tener una mayor aceptación de nosotros mismos y el resto de las personas, pues debemos tener en cuenta que si pensamos de forma racional, no podemos esperar conseguir de forma absoluta o perfecta las cosas, porque la perfección es un concepto que es casi inalcanzable como seres humanos. Entonces no es racional pensar de esta forma. Esta idea iría en contra de la imperfección humana. Y por último, desarrollar la aceptación incondicional requiere fuerza y energía. Entonces tenemos que tener determinación para poder hacerlo y lograr este tipo de cosas. Es decir, aceptarme de forma incondicional. ¿Cómo podemos entonces desarrollar esta aceptación incondicional hacia nosotros mismos y hacia los demás? Entonces, vamos a hablar de algunas cosas. Una es combatir esta idea de que se tiene un solo concepto de nosotros mismos y que este tiene que ser o positivo o negativo de forma permanente. Es decir, no ser polarizado, no ver las cosas como completamente buenas o completamente malas o blanco o negro, sino que el ser humano se mueve en toda esta gama de grises entre lo bueno y entre lo blanco y lo negro. Por eso, pues debemos ser conscientes que nuestro concepto de nosotros mismos no puede ser totalmente positivo o totalmente negativo, ni tampoco permanente, porque vimos que somos seres cambiantes o dinámicos. Además, nuestra propia estima no puede ser verificada por las demás personas. Nosotros valemos porque decimos que es así, porque si dependemos de los demás para valorarnos, esta siempre va a estar frágil y sujeta a sentirnos mal y a aparecer todos estos sentimientos negativos que no son saludables, como por ejemplo la ira, la culpa, la ansiedad o la depresión. Otra cosa que nos ayuda a poder trabajar esta autoaceptación incondicional es no confundir nuestro valor propio como personas con los actos, ¿cierto? O con los actos de las demás personas hacia nosotros. Este cambio no es fácil porque desde pequeños recibimos mensajes que no nos ayudan a pensar de esta forma. Entonces, por ejemplo, nos dicen, eres un niño malo en lugar de te portaste mal. O, por ejemplo, nos dicen, tu mamá no te quiere cuando te vas a comportar de esa manera, en vez de decirnos, a tu mamá no le gusta que te comportes de esa manera. Entonces, este es difícil, pero cuando lo detectamos podemos comenzar a
trabajar y ser conscientes que nuestro valor no depende de los actos de las demás personas hacia nosotros. También que podemos tener diversas opiniones sobre nosotros mismos y podemos hacer diferentes valoraciones de cada uno de los aspectos que nos componen como personas o como seres humanos. Entonces, podemos tener diferentes opiniones de nosotros mismos o de los demás, y esto no es contradictorio, porque el ser humano es algo muy complejo y que es imposible dar una sola valoración de una sola persona. Otra recomendación es que tú eres quien determina lo que vale sin necesidad de darle explicaciones a nadie. Entonces, existimos, somos seres humanos. Eso es lo único que necesitamos para ya darnos nuestro propio valor. Y nuestro valor es un hecho en sí, no tiene nada que ver con los comportamientos, emociones u opiniones de nosotros o de los demás. Y tampoco puede ser que no valoremos como positivo o adecuado un comportamiento en un determinado momento, pero eso no podemos confundir con toda la autovaloración. Otra cosa es que la autoaceptación incondicional de nosotros mismos no tiene nada que ver con el comportamiento ególatra o soberbia, no es un sinónimo de esto, porque ser ególatra o soberbio no es amor por uno mismo, sino simplemente es una manera más de mostrar lo grandioso que uno cree que es, con el fin de ganarse el aprecio de los demás y la aprobación de las demás personas. Y como vimos al principio, es una manera en la cual podemos evidenciar que no hay autoaceptación, sino posiblemente solo autoestima cuando dice cosas buenas. Esto quiere decir que la persona se valora a sí misma en función de que los demás le valoren. Entonces, la persona tendría que hacer constantemente grandes esfuerzos y estar todo el tiempo intentándole demostrar al mundo lo valioso que es. Y de esta forma solamente se va a sentir cansado o agotado. El otro concepto que nos va a ayudar a trabajar sobre la autoaceptación incondicional implica que nos amemos a nosotros mismos y que no exijamos el amor de los demás. ¿Por qué? Porque no podemos exigirle a los demás que nos quieran y que nos valoren como a nosotros nos gustaría que lo hicieran. ¿Por qué? No podemos modificar el pensamiento de los demás. Entonces podemos dejarnos de comparar globalmente con otras personas y también con los demás pueden hacerlo con nosotros. También podemos dejar de relacionar nuestro comportamiento o forma de actuar en cualquier situación con nuestra propia valía como persona. Es decir, podemos fracasar en una tarea importante, podemos ser rechazados por alguien importante para nosotros, podemos cometer un error, equivocarnos, pero eso no quiere decir que valgamos menos o que esas actuaciones nos den un valor como persona. Debemos recordar entonces que las personas tienen un valor en sí y por el hecho de existir es suficiente, y si no pensamos así acerca del ser humano, estaremos continuamente confundiendo a las personas con sus actuaciones, logros o éxitos o pertenencias. Entonces, no necesitamos la aprobación de las demás personas, y tal como plantea un autor que se llama Wayne Dyer, él dice: la necesidad de aprobación de los demás equivale a decir: lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo. Y pues debemos recordar que la búsqueda de la aprobación ajena no es más que un deseo. Nos gustaría ser, por ejemplo, nos gustaría ser aprobados, pero solo es un deseo. Es normal que a todas las personas nos gustan ser aprobados, ganarnos el aprecio de los demás, sobre todo cuando son personas significativas para nosotros. Nos gustan que nos feliciten, que hacer las cosas de forma sana, legítima, pero cuando esto no sucede, no podemos autocondenarnos por esta razón. Entonces, para finalizar, vamos a dejar estos dos ejemplos. Tenemos aquí a la izquierda un frutero, ¿cierto? Este bonito frutero tiene muchas frutas en buen estado, pero imaginémonos que detrás de las que se ven aquí bonitas hay unas que están podridas. El hecho de que tenga frutas en buen estado y en mal estado cambia el valor del frutero, ya que las frutas tengan buenas o malas, o el valor que tiene el frutero como tal depende de la calidad y el estado de las frutas.
Podemos sacar las frutas viejas y poner unas nuevas. Podemos sacar las frutas en mal estado y poner unas que están en buen estado. Entonces el valor del frutero no va a depender de las cosas positivas o negativas que contenga en ella. Y el otro ejemplo es con esta sandía. El valor de la sandía puede cambiar. Si por ejemplo a mí me gusta la sandía, pero a las otras personas no les gusta. Entonces si a las otras personas no les gusta la sandía, pierde el valor como fruta. O por ejemplo valdría más si a mí me gusta. O vale lo mismo en cualquier caso. La sandía simplemente es una fruta que a algunos les gusta y a otros no les gusta. Pero no por esa razón el valor de la sandía cambia o aumenta o disminuye. Lo mismo sucede con nosotros como seres humanos. Somos ese frutero que tiene cosas buenas y cosas que pueden estar intachables o que no nos gusten de nosotros mismos. Pero vamos a seguir teniendo el mismo valor, igual que con la sandía. Si a unos les gustamos y a otros no les gustamos, eso no va a cambiar nuestro valor como seres humanos. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de utilidad. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.